Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir recorriendo. Ya hoy llegamos al último signo, que es un momento muy hermoso del Evangelio de Juan, y hacerlo en el día del nacimiento de María realmente es una fiesta, ¿no? Así que pongámonos o continuemos en presencia del Señor en este día. De gozo en este día donde celebramos el nacimiento de nuestra madre, como dijo el Señor a los pies de la cruz, y juntos pidámosle a ella que podamos tener esa fe de ser capaces de decir hágase, de ser capaces de aceptarlo, de ser capaces de guardar todas las cosas que suceden en nuestra vida, en el corazón, porque en algún momento Dios las revela y de ahí salen frutos que son increíbles, ¿no? Así que pidámosle a ella que interceda por nosotros para que a su imagen, a su semejanza, como madre, como mujer, como la primera laica, esta laica completamente decidida a cumplir la voluntad de Dios, nosotros también podamos vivir de esa manera. Y hoy, de manera especial, pidiéndole a ella y la intercesión de los dos hijos a quien debe de estar gozando en su presencia, que son Carlos Acuti y eh, Pier Giorgio Frassati, estos dos jóvenes, para que realmente puedan lograr interceder ante Dios por tantos jóvenes, por tantos adolescentes, por todos nuestros hijos que están buscando el sentido de la vida y que les cuesta tanto encontrar. Por todo ello, nos unimos y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. San Pier Giorgio Frassati, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué santos más Un- hermosos! no se me ha ocurrido ¡Qué decir algo así como San Carlos Acuti ruega por nosotros. Espectacular. Sí, 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 qué belleza de niños, por favor. Y si alguno no conoce la historia de Pier Giorgio, de Pedro Jorge, como le dicen los españoles, me gusta a mí Pier Giorgio, es fascinante. Pier Giorgio nació en 1901 y murió en 1924, porque muere en 1925, porque muere a los 24 años de poliomielitis, por trabajar en las barriadas más pobres y por cumplir la misión que él sentía que tenía que llevar a cabo, ¿no? Es muy interesante, yo conozco la vida de él desde hace muchos años porque era de Acción Católica Italiana. Entonces, para nosotros siempre fue un laico joven referente, porque era una persona muy dedicada, primero que le encantaba escribir como a su padre era el director del diario La Estampa, un hombre muy prestigioso, además de ser senador en el Parlamento italiano. Pier Giorgio heredó las dos cosas de su padre, el amor por el periodismo y el amor por la política. Entonces, realmente es el clarísimo ejemplo de lo que es un laico comprometido, un laico que hunde su corazón y su vida en el magisterio social de la Iglesia, en el magisterio general de la Iglesia, no solo social, sino en todo lo que la Iglesia como madre y maestra nos enseña y lo trata de llevar adelante tratando de conseguir que las estructuras sean evangelizadas. Esa es la función del laico. El laico, llamado de alguna manera a ese compromiso público, social, político,
no es aquel que simplemente reparte, em, sino reparte lo necesario, ¿no? Sino mucho más que eso. Eso es lo que por lo general en la iglesia se llama asistencialismo y no es de acuerdo al magisterio. El magisterio decían siempre los que se dedicaban a ello y que fueron exponentes realmente para llevar adelante, para tener en cuenta, ¿no? Como modelo, aquel que se preocupa por saber cómo cambiar la estructura, evangelizándola y hacer que en la estructura social, política, económica, cultural, reine el espíritu del Evangelio. No reine absolutamente ninguna ideología contraria, porque cuanto más cristiano se es, más humano se es, y cuanto más humano, más cristiano. Entonces es muy bonito leer la historia de Pier Giorgio, porque es un ejemplo realmente a seguir. Hombre de una familia riquísima, él trabajaba en sus horas libres, además de su tarea, digamos, de trabajo, su voluntariado era en las barriadas más pobres. Y cuando murió y lo tenían que llevar del lugar a donde estaba temporal para llevarlo definitivamente al lugar donde iban a descansar sus restos, que era una catedral, no se podía caminar porque toda la gente que salió de todos los barrios donde él trabajaba, en todos los suburbios, donde él trataba de ayudar, trataba de asistirlos para que tuvieran una vida mucho más digna. Bueno, todos se fueron a despedirlo y a acompañarlo hasta el lugar donde iba a descansar hasta el día de hoy, ¿no? Hasta donde está enterrado hoy. Así que es muy linda la historia, se las recomiendo. Es muy, bueno, se suelen comprar o uno lo puede buscar incluso en catholic.net o en alguno de esos lugares que tienen muy buena bibliografía, porque vale la pena leer también a este joven del siglo pasado, este, que realmente tiene muchas características a lo que es un joven actual, ¿no? Así que bueno, nada. Patri, yo le acabo de compartir la película que salió hace como unos 10 meses, si no me equivoco, en EWTN. Ah, mirá, La mirá compartí ahí vos. en el grupo. Está en inglés, pero le pueden poner subtítulos en español. Ah, qué bueno, qué bueno. Mm. Fíjate que no sabía, Sí, mirá. muy Qué bien. bueno, Sí. qué bueno. ¿Y por qué yo no lo recibo esto? No lo Bueno, recibí yo. ¿Dónde bueno, lo compartiste? compartí en el chat que tenemos. Ah, porque yo no eh, estoy en el chat. En ah, tal bueno, caso, si algo, Carmelo, no, vos que tenés Te lo comparto, Patricia. me lo sí, comparta, me lo comparte, Carmelo, Correcto. gracias. bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, nada. vamos a continuar. Ya después de haberle hecho propaganda a los que hay que hacerle propaganda, que vale la pena, vamos a continuar y a entrar hoy de lleno en lo que les decía hace un ratito, es la última o el último de los signos que forman parte del libro de los signos. Con esto lo terminamos. Terminamos Sí, es lo que te iba a decir, Carla. ¿Vos lo podés compartir el link por el WhatsApp, por el chat de acá del Zoom, por favor? Ah, sí, ya lo paso, está bien. Eso, por eso lo estaba buscando y digo, Ok. qué raro que acá no lo... No, ya estaba buscando tu Gracias, email y te lo iba a pasar por email también. muchas gracias, Bueno, muchas gracias. Ya tengo película para esta noche. Gracias. Bueno, vamos al capítulo 11 entonces, donde nos vamos a encontrar allí con el último de los signos del Evangelio de Juan. Déjenme que les vamos a compartir. ¿Ustedes ven bien lo que yo les estoy mostrando? ¿Lo ven bien? Esperen que lo vamos a poner No, no se ve. en Ahora grande. sí. En grande. Déjenme que lo ponga en grande, así lo tienen bien bonito. Ahí está. Bien, es muy importante.
porque el Señor viene manifestándose como quien realmente es, que es el Hijo de Dios, es aquel que viene a darnos y a revelarnos quién es su Padre. Ya como dice el prólogo y como dijo en un montón de lugares, cuando entra en controversia con las autoridades, yo solo puedo hablar de Él porque yo fui el que bajé. Nadie pudo subir a donde está Él, sino yo que soy el que vengo de donde Él está y puedo contarles quién es. Entonces, si uno se pone a pensar cómo Él se fue revelando en los últimos tiempos, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, ¿no? Yo soy el agua viva, el pan de vida. Hoy nos vamos a encontrar que yo soy la resurrección y la vida. O sea, si vamos a enfrentarnos con algo importante, es con la esencia misma del cristianismo. Cristo en este último de los signos, en la resurrección de su amigo Lázaro, va a dar como va a presentar lo que él va a terminar viviendo en su propia resurrección, ¿no? Por eso es tan importante eh, este último signo, porque es como que nos fue llevando, es como que empezamos en las bodas de Caná y ahora ya estamos en darle vida a quien la había perdido, a quien ya se había colocado en el sepulcro. Entonces vemos cómo los signos fueron increyendum y a su vez fue increyendum también la revelación de quién es Él a medida que iba revelando a su Padre. Así que vamos a encontrarnos con esto en el capítulo 11 y en el capítulo 12 vamos a leer hoy también la unción en Betania, que son dos anticipos de lo que va a vivir el Señor Jesús. La unción de Betania va a ser el anticipo de la unción que se hace a las personas fallecidas antes de colocarlas en la tumba, y la resurrección de Lázaro, la resurrección que le espera, como les decía recién, al mismo Jesús después de estar al tercer día después de la crucifixión. Así que bueno, vamos al capítulo 11, versículo 1. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su 11, hermano capítulo Lázaro 3. estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después le dice a los apóstoles: vamos a volver a Judea, a los discípulos, vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido, se sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro.
Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Marta le contesta: sí que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue. Llamó en privado a su hermana María y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oírlo se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían: el que le abrió los ojos al ciego, ¿no pudo impedir que éste muera? Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante, como la que tienen en la foto, por eso no la quité, como la que está en la pantalla. Así eran las tumbas de ese momento. Jesús dice: retiren la piedra. Marta le dice, la hermana del difunto: Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y le dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo creyeron en él, pero algunos fueron y le contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Sigo un poquito más. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces al consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo: no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día resolvieron darle muerte.
Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima, al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Nos quedamos acá. Fíjense, lo quise hacer a propósito para que ustedes vean el contraste maravilloso de este evangelista. Nos está narrando un momento en donde el Señor le devuelve la vida, resucita a Lázaro, hace una resucitación, le devuelve la vida que había perdido en la muerte. Pero en el mismo cuadro y en el mismo momento, mientras Jesús le devuelve la vida a Lázaro, están planeando quitársela a él. Fíjense los contrarios, los contrastes. El mismo texto contiene Jesús que da la vida por todos y ahora en especial por este a quien le va a devolver la vida en el momento antes de pasar por la pasión, que es Lázaro, y los sumos sacerdotes y los fariseos que decretan que él debe morir por todos, pero no de la manera que va a morir Jesús, sino para ellos, para salvar al pueblo de la opresión romana, para Jesús, para salvarlos del pecado y de la falta de eternidad, para regalarles la vida eterna. Entonces, fíjense qué contraste más maravilloso, ¿no? Y es una preciosidad este texto que acabamos de leer. Como siempre les digo, es muy bueno que que nosotros tengamos presente que para entender este texto hay que conocer un poquitito de judaísmo, porque hay muchos detalles de lo que significan los ritos funerarios y las costumbres en relación a los muertos para el judaísmo. Bueno, esto es lo que le acabo de dar, ¿no? Se ubica antes de la última semana de vida de Jesús, eso es muy importante. Antes de la última semana de vida, vendría a ser antes de que el Señor entre glorioso a Jerusalén y sea victoriado por todo el mundo, ¿no? Esto sucede con anticipación. Imagínense que todo el texto ya late pasión y resurrección, como nos dice Jover, ¿no? Em, lo que recién les acabo de decir. Jesús que da la vida a Lázaro y el Sanedrín que quiere quitarle la vida a Jesús. Fíjense las escenas, qué bonita. El anuncio de la enfermedad de Lázaro, los primeros versículos. Jesús y sus discípulos, los segundos versículos, que cuando los discípulos quieren convencerlo de que no vuelva a Judea, él está en la zona de Galilea, a salvo porque lo están persiguiendo y quieren darle muerte, ¿no? Entonces tienen ese diálogo tan importante que Jesús trata de iluminarlos, de hacerles que realmente ellos puedan ver a esta altura, en el último signo, que Él viene a cumplir la misión que le encarga el Padre, no caprichosamente la que a él o a ellos se les puede ocurrir, ¿no? Luego tenemos ese diálogo precioso y ese encuentro de Jesús y Marta, y luego vamos a encontrarnos con Jesús y María, y por el último, el quinto punto, es la resurrección de Lázaro. Fíjense qué hermoso. Como yo les contaba, y eso lo vimos, cuando yo les decía que en la mitad de los signos estaba el discurso del pan de vida, y en la mitad del discurso del pan de vida, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, acuérdense que la lectura semita pone en el centro lo más importante, pone en el medio de la escena aquello que nosotros realmente tenemos que prestar atención porque es el núcleo, la esencia de lo que me quieren enseñar. Fíjense que los 5 puntos bien marcados entre el anuncio de la enfermedad y la resurrección de Lázaro, queda en el medio el encuentro y el diálogo de Jesús con Marta, una de las hermanas. ¿Y por qué es central? Porque ahí el Señor se da a conocer en el yo soy que nos tiene acostumbrados
como la resurrección y la vida. Ya prácticamente no tiene nada más que mostrarnos que su entrega en la cruz. Ese va a ser el próximo paso y lo que vamos a encontrar en el libro de la Pasión, ¿no? Entonces, fíjense qué belleza que está centrado en él, en su revelación de quién es y hoy en que es él mismo la resurrección y la vida. Miren qué bonito, ahí es un grafiti de más de 2000 años. Ese grafiti se encontró en uno de los osarios de las tantas tumbas que hay en Jerusalén, que contiene el cementerio más grande del mundo, entre otros, el famoso que está en ese valle, que habla Ezequiel, donde las tumbas se abrirán y todos resucitarán, ¿no? El profeta Ezequiel. Pero en ese grafiti se encontró la palabra o el nombre Lázaro. Está escrito en un hebreo bien, bien antiguo, muy antiguo. Algunas letras son parecidas a el lamed, que es ese ganchito. ¿Vieron que hay como un tridente, hay como una E acostada? La que está al lado, que es como un 4 mal hecho, esa es la lamed, es L, la L la L en hebreo, ¿no? Eh, la Shin, que es esa E acostada, también es parecida, y la R, la Resh, es la otra que es como un ángulo recto. Ahí dice Lazarus, ¿no? Dice el Azar, que es como se dice la palabra Lázaro en hebreo, que significa Dios me ayuda o mi Dios es ayuda, o mi Dios o la ayuda de Dios también se puede traducir, ¿no? Lázaro es Dios ayuda, así que si conocen un amigo con ese nombre, ya tienen para contarle. ¿Vos sabés lo que significa? Seguramente lo sabe, pero ustedes se hacen ahí los conocedores. Yo voy a mandarles el PowerPoint para que lo tengan bien presente. Bien. Dos hermanas que habían estado presentes en el Evangelio según San Lucas también. Recuerden a Marta y María, ay, Marta, Marta, tú te inquietas, ¿no? Y te preocupas por tantas cosas y María eligió la mejor parte, estar a los pies del Señor. Acá estamos con ellas mismas, o sea, este, vamos a ver de alguna manera cómo Juan da vuelta. Lucas vemos a una Marta más activa que María, pero acá Bernadette Escafre, que es una teóloga bíblica que nos regala un maravilloso cuadernillo sobre el Evangelio según San Juan, especialmente sobre este capítulo, dice, frente a una María postrada en el dolor, una Marta que sale al encuentro de Jesús y tiene el largo diálogo con él y recibe la revelación. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y va a buscar a su hermana para llevarla al maestro, ¿no? Como Juan las presenta de alguna manera, complementando la mirada de Lucas, ¿no? Estas dos mujeres que las dos, tanto una como otra, tienen una doble función y tienen una doble, digamos, acción ante Jesús, definitivamente. Es muy bonito el complemento entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Bien, fíjense, em, acá hay un detallito que por algo que dice este texto, ¿se acuerdan que el Evangelio de Juan habla del discípulo al que él amaba? El discípulo que el Señor amaba o habitualmente conocido como el discípulo amado. Muchas veces se pensó si era Lázaro, porque como lo resucitó, significa que era el que no iba a morir, porque después dice, uno que no se va a morir. Entonces, bueno, puede ser Lázaro, ¿no? Fue identificado por algunos conocedores de la palabra y exégetas, se pensaron de que podía llegar a ser
el que hace referencia en algunos lugares este Evangelio de Juan, ¿no? Es muy bonito lo que ven, porque este es un canto a la amistad, además. El Señor que realmente vamos a ver que se le conmueven las entrañas y que se le conmueve el corazón y llora cuando está frente a la tumba de quien fuera su amigo. Esto resalta la humanidad de Cristo. A mí me encanta porque en el último signo, en otro momento también, pero en el último de estos signos es cuando lo vemos más humano. En Getsemaní también lo vemos humano como en ningún otro lugar, ¿no? Cuando llora, cuando tiene miedo, cuando le pide por favor que no lo dejen solo, cuando está triste hasta la muerte, ¿no? Todas las cosas que va diciendo y que cualquiera de nosotros que hayamos pasado por un momento de desasosiego, decimos, wow, Señor. Tú experimentaste lo que experimentamos nosotros también, ¿no? Acá también hay mucha humanidad, porque llora por su amigo, pero le devuelve la vida a su vez, porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Son estos espacios dentro de los textos de la revelación que sostienen el dogma de fe que creemos los católicos, que creemos los cristianos, ¿no? Que es verdadero hombre y verdadero Dios. Así que es un realmente precioso el testimonio de amor y de amistad, ¿no? Fíjense eh, el diálogo con los discípulos, que es la primera parte del capítulo 11, son los 6 primeros versículos, ¿no? No es de muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjense qué loco, porque él lleva adelante este signo para la gloria de Dios, porque todos daban gloria a Dios por la vida en Lázaro, pero a su vez el Señor va a ser glorificado a través de la cruz. Otros buscan matarlo, otros buscan acabar con su vida, ¿no? Entonces es como un anticipo que les da de su pasión, un anticipo también de su gloria, ¿no? De alguna manera. Em, Jesús les va a, fíjense que lo llaman rabí, en ese momento le llaman, yo lo que pasa es que se los leí en español, maestro, ¿no? En el versículo 5 cuando intentan disuadirlo de que no vaya a Judea, porque en Judea va a encontrar el problema, la muerte, la persecución, el maltrato, no lo llaman Señor como lo venían haciendo, sino que lo llaman con el primer nombre que se le daba a Jesús en una fe incipiente. Cuando comenzaban un poquito a tenerlo en consideración, lo llamaban rabí. Acuérdense, después decían, es un gran profeta, para terminar diciéndole, es el Mesías, ¿no? Y terminar diciéndole, es Señor. Entonces, fíjense cómo el temor, lo que quiere mostrar el Evangelio es genial. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón, la fe empieza a flaquear, se hace chiquita. Vuelve si estuviéramos jugando al juego ese que uno anda caminando con las casillitas, volveríamos todos al inicio. Porque cuando tenemos miedo, cuando el temor se apodera de nuestra vida, la fe se debilita, se hace infantil, se hace débil, ¿no? Por más que hayamos recorrido y hayamos tenido la experiencia de lo que es tener una fe madura y haber visto realizar a Dios signos impresionantes en nuestra vida y en la de los demás, sin embargo, ante el temor, ¡blum!, volvemos a la casilla número 1. Perdimos todo el camino que habíamos logrado. ¿Qué nos quiere mostrar? Que esto nos pasa siempre en la vida, porque la fe es viva. No hay una fe que me la compré, ya la tengo, ya es madura, ya está crecida y ya me puedo quedar tranquila que así voy a morir. No, es un electrocardiograma. Lo importante es que el electrocardiograma siempre vaya para arriba y para abajo, porque acuérdense que cuando está en línea horizontal significa que estamos muertos,
que es una fe muerta, que es una fe que no te lleva absolutamente a ningún lado, ¿no? Em, Fíjense qué belleza. Jesús inmediatamente les responde, Él va a llevar a cabo el plan de su Padre. No deben tener fe porque están con la luz, están con el camino, están con la vida, ¿no? Él no deben de tener fe porque con el Señor, confiando en Él, no va a haber ningún tipo de tropiezo en la vida de ellos. Y fíjense un detalle, ¿qué les va a decir que está dormido? Eso está dentro de los malentendidos que Juan nos tiene acostumbradas, ¿no? O la ironía juánica. Bueno, fíjense que en el judaísmo y en Oriente se decía que los muertos entraban en sueño, por eso la dormición de María, ¿no? Por eso hay una dormición, es como que el hombre cuando duerme siempre pierde una parte de vida que Dios se la devuelve al día siguiente cuando amanece. Entonces, el estar dormido es de alguna manera una expresión que daba cuenta que no había muerte, porque la muerte era como el final, era como aquello que no tenía esperanza de una vida eterna. El judaísmo fariseo, que era la mayoría, el Esenio también, creían en la vida eterna. Lo- lo- los únicos que no creían en la vida eterna eran los sacerdotes del templo. Todos los demás creían en la vida eterna. Entonces el hombre era como que entraba en un sueño para despertar ya en lo que ellos llamaban el- el- la morada de los justos, ¿no? La morada donde estaban de alguna manera, donde estaba el justo Abraham. ¿Se acuerdan en la parábola del rico y el pobre Lázaro? Cuando Abraham recibe a Lázaro, no es como la morada de los justos, la morada de aquellos que habían hecho de su vida un testimonio del amor de Dios, de alguna manera, ¿no? De acuerdo a los mandatos que Dios le había dado a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, un poco eso, no es una muerte real, sino el momento que precede al despertar a la vida nueva, que era ya en presencia del Señor. Pero lo malentienden y ellos piensan de que está durmiendo una siesta, cualquier cosa con tal que el Señor no viaje a Judea. Y en Tomás, que significa mellizo, ¿y por qué Tomás significa mellizo? Porque Tomás, especialmente como va a terminar en este Evangelio, con la duda de que hasta que yo no pongo el dedo en el agujero de su mano, en mi mano, en el costado, no creeré, ¿se acuerdan, no? Que es el que duda, el que no tiene la creencia por lo que le cuentan sus amigos. Vamos a ver que en este Tomás, en el de ahora, que dice, bueno, entonces vayamos y muramos con Él, en esta determinación de seguir a Jesús, aunque haya cruz, que es Él el que realmente tiene la voz cantante y dice, bueno, los mellizos somos todos los creyentes. El otro mellizo de Tomás es el hombre que cree, pero también el hombre que duda. O sea, presenta en los últimos capítulos esta dualidad en la misma persona. Ahora dice, bueno, vayamos y muramos. Todo por seguirlo a Jesús, ¿no? Hay una determinación, pero después no va a creer. O sea, cómo tiene esta belleza de escribir y esta belleza de mostrarnos que en nosotros vive siempre un Tomás, que es capaz de hacer cualquier cosa y de comprometerse a vivir de una determinada manera, y sin embargo, como Pedro, muchas veces nos dejamos arrastrar por las olas que nos hunden, ¿no? Cuando el temor es grande y cuando el problema es realmente acuciante. Bien, Lázaro está muerto hace 4 días.
¿Qué significa esto? Yo acá les puse lo que significa para la tradición judía rabínica. El alma daba vuelta en torno al cadáver por 3 días, esperando que el muerto volviera a la vida, y luego retornaba a Dios para esperar el día de la resurrección, dejando el cadáver en poder de la muerte. Ese es un texto extraído de la tradición rabínica por el cual el evangelista Juan nos coloca que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y la hermana también, cuando dice, pero mira que huele, porque ya lleva más de 4 días, ¿no? ¿Qué pasa? El cadáver ya está en poder de la muerte. Y una vez eh, que se corre de alguna manera, la piedra es una piedra infranqueable, nadie puede moverla. Es como el límite entre el más allá y el más acá. Entonces ahí está, por eso tiene tanta importancia cómo Jesús se va a presentar en Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy eso. Ustedes muevan la piedra la puede mover cualquiera, pero si mueven la piedra se encuentran con un maloliente. En cambio, muevan la piedra, que con lo que se van a encontrar es con un hombre lleno de vida, no de mal olor, porque es la vida nueva, es la vida en Cristo, ¿no? Pero vamos al punto. Jesús y Marta, primero hay un fuerte reproche, un fuerte reproche. Si hubieras estado acá, si hubiera estado acá, esto no hubiese pasado. A mí me hace acordar la cantidad de veces que pienso lo mismo, Señor, si hubieses actuado, si nos hubiese tenido un signo, si hubiésemos sentido algo más concreto, esto no hubiese sucedido. Si hubiésemos llegado a tiempo, si hubiese llegado, no sé, lo que fuere, el acontecimiento que haya marcado nuestra vida. Ese reproche es tan humano y se lo hace su amiga, se lo hace su amiga del alma, ¿no? Esta confianza, esta cosa que dice Juan, yo los habilito para que ustedes le digan lo mismo. Porque cuando hay un corazón que habla de esta manera es porque hay intimidad, porque hay confianza, porque hay compinche, es una amistad de verdad, es darle lugar a una relación seria, verdadera, ¿no? Veraz, por sobre todas las cosas. ¿Qué había hecho Marta? Marta había hecho algo que estaba muy incorrecto según la tradición judía, que es abandonar el lugar del velatorio para ir a otro que no era la sepultura. ¿Qué pasaba? Durante 7 días los familiares de la persona muerta no se pueden mover de la casa. Si se van a mover de la casa es solo para ir al cementerio. Eso es lo que indica la tradición y la costumbre hebrea. ¿Qué había hecho Marta? Escuchó que estaba viniendo Jesús y rompe una de las características de la tradición hebrea, que era permanecer en el encierro llorando al que estaba muerto. Y fue al encuentro. Y el encuentro tuvo lugar fuera de la población, ¿no? Y allí el reproche amoroso que hablábamos recién. Es muy lindo lo que dice Scafre en su libro, porque ella quería evitar que la muerte apareciera y fuera el final de la enfermedad de su hermano. Y Jesús tenía algo mejor para brindarle, una vida nueva, ¿no? Era para mover a ella, a su hermana y a todos a una fe mayor, viendo cómo él realmente, como hijo de Dios, es dador de vida como su padre, ¿no? Entonces viene la otra parte. ¿Dónde estaba María? María es la cumplidora, María es la que está donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y dónde estaba en su casa?
llorando a su hermano y acompañada de todos aquellos que habían ido a saludarla. ¿Y qué hizo? Fue Marta y la hizo salir de la casa del dolor, como les puse aquí. La hice salir cada vez que Juan, Lucas, Mateo y Marcos hablan de que una persona se levanta, nos está queriendo decir, utilizando el mismo sentido de empieza a vivir una vida nueva, resucita. Ese levantarse es como estar también ellas resucitadas. A María la saca Marta de la casa del dolor, pero esta vez la saca y María va gustosísima. ¿Por qué? Porque el maestro Jesús, el rabí, la estaba llamando. Miren qué cosa más hermosa, ¿no? Es que me encanta esta mujer como escribe y por eso les puse esta cita. Se levantó, fue levantada por su hermana, despertada o puesta de pie. Forman parte cada una de esas expresiones del vocablo resurrección, lo cual hace decir a Yves Simoin, otra escritora, a otro escritor, perdón, es su nombre, la primera en resucitar en todo este relato es María, su hermana. Es la primera en resucitar. ¿Por qué? Porque ya había estado presa, encerrada y acomodada en el dolor de la muerte. También hace lo mismo, le reclama, le reprocha, si hubiese estado aquí, maestro, señor, le dice, no, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Y acá pasa algo muy curioso. Vieron que dos veces dice que el Señor se conmovió antes de llorar, ¿no? Dice, la reacción de Jesús al ver llorar a María y a los judíos fue la indignación y el llanto. Y Anillo Ver, que es otra teóloga muy lindo también, que escribe sobre Juan, dice, la indignación viene por la incredulidad que él podía percibir en los corazones de esa gente. Había incredulidad en los que lloran y se desesperan, ¿no? Por no poder ver en él al Salvador, por no poder ver en él al dador de la vida. Y después dice que cuando él preguntó dónde lo habían puesto y lo llevaron, pero fíjense cómo le responden, cómo le responde, em, tan hermoso, ustedes en el versículo 34, cómo le responden cuando Jesús les dice, ¿dónde lo han puesto? Y fíjense cómo le responden las hermanas. Ven, Señor, y lo verás. O sea, como empieza el Evangelio, ¿se acuerdan? Ven y lo verás, ven y lo verás, ven y verás esta invitación. Acá las hermanas lo llevan para que él pueda ver y constatar a su amigo muerto, ¿no? Le hacen que él tenga la experiencia, como les decía yo, una experiencia profundamente dolorosa, profundamente humana, ¿no? Y miren qué lindo. Y llora. Nos muestra que la fe en la resurrección no exonera del duelo y que este no es falta de fe. Es muy lindo lo que pone Escafre eh, en ese cuadro de ver llorar a Jesús. La fe en la resurrección no exonera del duelo. Yo creo que mis padres van a resucitar al final, como decía Marta, ¿no? En el último día. Pero eso no significa que no me duela que se hayan muerto. Eso es lo que nos quiere decir. Y ese llanto no es falta de fe,
es ser plenamente humanos, ¿no? O sea, cómo el Evangelio nos pide que podamos recriminar con amor y con esa confianza de corazón a corazón al Señor, podamos hacerlo en oración, ¿no? Podamos hacer una oración con esa recriminación y también llorar, también poder atravesar el duelo como corresponde, porque el mismo Jesús lo realizó frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué le dice cuando le dice corran la piedra? Huele mal. A ver, acababa de decirle, Señor, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir, y ahora ante la orden que le da Jesús de mover la piedra para que su hermano recupere la vida, le dice, ah, pero espera, espera que apesta, ¿no? Entonces, ahí es donde también muestra, cuando le dice, si crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Como la fe, la finalidad de todos los signos que realizó es para que nosotros creamos y creamos de verdad, creamos realmente y experimentemos lo que es tener a Jesús en nuestra vida, que no va a terminar de dolernos las cosas que nos producen dolor, que no va a terminar de alguna manera de zozobrar nuestro corazón ante determinadas situaciones, pero con él la fe y la esperanza robustece la experiencia, ¿no? Por lo que nos vino a traer, por todo esto que hizo para que nosotros creyéramos y creyéramos realmente de una manera plena, de una manera completa y total, ¿no? Con fuerte voz Jesús llama a Lázaro para que salga de la tumba. Es una escena escatológica del final de los tiempos, como va a pasar que Dios va a llamar a todos los muertos para que salgan de la tumba. Es una imagen anticipada de lo que en algún momento va a suceder al final de los tiempos, ¿no? Lo que cuenta la tradición de la iglesia y lo que todos creemos. ¿Y Lázaro cómo sale? Sale vendado, sale completamente atado, sale como está en ese cuadrito que yo les puse en este slide. Sale con los vestidos de la muerte, ¿no? ¿Para qué? Porque él, ¿qué es lo que nos quiere indicar Juan? Que cuando él recobre la vida, va a recobrar una vida mortal. O sea, en algún momento Lázaro se murió y ahora sí está esperando la resurrección al final de los días, como cualquiera de nosotros. Lo que Lázaro tuvo fue una resucitación para que el Señor pueda mostrar que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, es muy, muy sutil porque ¿cómo sale el Señor resucitado? Sin las vendas ¿dónde quedan? Sobre el lugar donde él había estado, prolijamente puestas como signo de que voy a volver a recogerlas, ¿no? O sea, no sale con las vestimentas de la muerte, sino que ya sale con las vestimentas de la vida eterna, de la gloria. Así que bueno, ¿y qué dice el Señor así como pidió que corrieran la piedra para que pueda salir con vida ante la voz de Jesús, el que estaba muerto? Ahora pide que le desaten para que pueda caminar y empezar a vivir con normalidad. Fíjense qué belleza. Podría haber dicho que se desaten las vendas. No, no, no. Siempre nos tiene a nosotros como ayudantes, como colaboradores de esto que es la esencia de la vida de la evangelización. Es traer a tantos muertos a la vida. Es sacar a tantos de la tumba, es animarnos a correr la piedra, es atrevernos y obligarnos a desatar, ¿no? Las prendas de la muerte que a veces tienen aprisionados a los que tenemos más cerca. A veces no es en África, en la India o en Checoslovaquia, es bajo nuestro mismo techo, es en nuestra familia, es en nuestro alrededor, es un amigo, una amiga, un hijo, un marido, una esposa.
un hermano, una hermana, que el Señor lo quiere traer a la vida plena, a la vida eterna, a la vida nueva, ¿no? Y cuenta con nosotros para eso. Cuenta con nosotros, cuenta que estemos dispuestos a salir corriendo a buscarlo por el camino. Cuenta que estemos dispuestos a llevarlo a donde está el doliente, el enterrado, el que está en la sepultura, y le digamos, ven y lo verás, tú puedes darle una vida nueva. Cuenta por nosotros para que le corramos la roca, ese límite entre la vida y la muerte que es hoy, y cuenta con nosotros para que pueda volver a tener una vida normal, una vida digna, una vida llena y plena de sentido, y que pueda valerse por sí mismo. Ese es el trabajo del evangelizador, del bautizado. Es a donde realmente nos metieron el día en que fuimos recibidos como hijos adoptivos de Dios. Es el camino de la santidad, llevar a otros a la vida, llevar a otros a la vida. Somos testigos, testigos permanentes. El mundo en que vivimos es un mundo de cultura de muerte. Por donde veamos, el mal olor persigue, ¿no? Y es un signo. Y el Señor cuenta con nosotros para llevar adelante esto que es la gloria de Dios, ¿no? Pensemos si estamos dispuestos. Revisemos nuestro corazón si tenemos realmente eh, esa pasión por llevar adelante esta misión que nos encomendó, ¿no? La escena termina que este hombre tiene que caminar, y me río porque en este punto no, pero en otro punto la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Del jefe de la sinagoga, denle enseguida de comer, porque ¿qué es lo que quiere mostrar? Que no es un fantasma, porque se creía en eso, que no es un fantasma, que no es un espíritu, que es la persona que recobró la vida, y una vida plena, nueva y eterna. Así que bueno, eh, vamos a terminar. Esperen que esto, pues, lo vemos. Fíjense que es apasionante, ¿no? Es apasionante. Lo primero que tenemos que hacer es un trabajo precioso en espiritualidad bíblica, muchas veces lo hemos hecho, de ser nosotros ese Lázaro, de ser nosotros los que estamos metidos abajo de esa lápida, de ser nosotros los que estamos atados de pies, manos y de cabeza a tobillo, ¿no? Por prendas que nos ligan más a la muerte que a la vida, y que somos nosotros aquellos a los que el Señor, con voz fuerte y clara, nos pide que salgamos, nos pide que salgamos. Es muy lindo entrar ahí, entrar a escuchar esa voz que retumba en nuestro corazón, en nuestra profundidad, en nuestro ser más íntimo y profundo, y que libera, rompe todo aquello que nos encadena a la oscuridad, a lo maloliente, a aquello que pensamos que ya está, que ya fue, a lo muerto, a lo que no tiene marcha atrás. El Señor es el Señor de la vida, de la oportunidad, ¿no? Primero tenemos que pasar nosotros por esa experiencia para que realmente podamos hacer lo mismo, ayudando a que otros se atrevan también a poder salir, primero a escuchar la palabra de Dios, que por su nombre llama a cada uno para sacarnos de allí.
El Señor no quiere que estemos allí. Quiere que realmente salgamos afuera. A mí me mata este versículo 43. Lázaro, sal afuera. Y está emparentado con el de Betesda, que estaba tirado al costado del agua, donde inerte por más de 38 años, dice el Evangelio, dice, levántate, toma tu camilla y anda. Fíjense que el Señor invita, pero la acción la tenemos que realizar nosotros. Porque Él invita, Él ordena, Lázaro sal fuera, pero el que tuvo que salir afuera fue Lázaro. No sé si soy clara. Siempre está nuestro 50% para que se pueda vivir el 100% en la presencia de Dios, ¿no? Es fabuloso, realmente. Eh, Termina lo que yo les contaba al principio, está en este debate del Sanedrín y en esta profecía hecha por el Espíritu Santo, indudablemente como sumo sacerdote, que ante este Señor que invita al que estaba muerto a salir a la vida, a este Señor que es la vida, empiezan a discutir cómo darle la muerte. Tiene este mismo capítulo las dos cosas. Y a partir de este momento entramos en el libro de la gloria. Se pone fin al libro de los signos y entramos en el libro de la pasión o de la gloria del Señor, que es la segunda y última parte del Evangelio de Juan. Yo me voy a ir aprovechando estos minutos. ¿Están muy cansados? ¿No? ¿Estamos bien? Me voy a ir al capítulo 12, versículo 1. En el versículo 11, en el versículo 47 del capítulo 11 comienza lo que es ya a debatirse y es la bisagra entre un libro y otro, ¿no? El capítulo ya al final se está totalmente en el libro de la Pasión. Y el capítulo 12 es una de las primeras partes del libro de la Pasión que a mí me fascina. Y me fascina estar en el lugar y hacer una dinámica muy linda con perfume, ¿no? Que es lo que uno habitualmente lleva cuando está en Betania, encerrada en una salita, para experimentar lo que debe haber sentido el Señor en ese momento y todos los que estaban allí. Vayamos al capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la fiesta de Pascua, Jesús fue a Betania. Les cuento que Betania es Bet-Ania, casa del humilde, casa del pobre. Eso es lo que significa, casa del humilde o del pobre, la traducción de la localidad. Es una belleza. ¿Dónde estaba Lázaro? Al que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, muy costoso. Ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. Fíjense ahora que leemos esto, el error del capítulo 11, porque en el capítulo 11, cuando nos presenta a María, nos dice la que le ungió los pies con el perfume y le secó con los cabellos, si todavía no lo habíamos leído. Ven que son esas imperfecciones
que aparecen muchas veces en los evangelios, ¿no? Esas fallas de edición, como se suelen llamar. Em, la casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no ha vendido este perfume en 300 monedas para repartirla a los pobres? Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. No matemos al mensajero de alguna manera. Bueno, es un mártir, ¿no? Quien muere de esa manera es mártir porque testimonia la acción de Dios en su vida. De eso se trata el martirio, para que entendamos un poco aquellos que no renuncian a la fe y mueren por las causas de fe, ¿no? Fíjense qué belleza la escena, la escena. Cuando uno entra en Betania y tiene la oportunidad de ir hacia abajo, que son unos lugares como cuevitas, que era como vivía la gente, especialmente en la iglesia de Betania, en los costados tienen distintas capillas y en algunas de ellas se produce este encuentro de los lugares como eran en aquel entonces, ¿no? Entonces, uno se puede imaginar un lugar cerradísimo, no tenían ventanas, eran la puerta era el lugar donde pasaba el aire, ¿no? No era un lugar como los que uno acostumbra a estar. Allí es donde estaban haciendo un banquete en la casa de Marta, María y Lázaro, y estaban en uno de esos lugares sirviendo, la que servía era Marta, y María, acá vamos, María tomó 1 libra de nardo puro. Es un montón. Es lo que se necesita para ungir el cuerpo entero de una persona cuando fallece, para ponerlo en la sepultura con la unción que realmente prescribe la ley. ¿Qué había hecho María? Le había dado su propio nardo, el que había ella adquirido en su vida y que lo tendría guardado para su sepultura. Entonces acá pasan dos cosas. Primero, hay un signo preanunciando lo que le va a pasar al Señor. El Señor, acuérdense que no tienen tiempo de hacerle esto. La unción en Betania es como el anticipo de lo que le va a pasar en la cruz, que lo bajan en la cruz y lo tienen que poner inmediatamente. ¿Se acuerdan que las mujeres iban con el aceite para ungirlo el día que encuentran la sepultura vacía? Porque no habían podido realizar lo que hay que realizar, porque como empezaba Pesaj, había que sepultarlo enseguida. Entonces María ya realiza un acto profético, la unción de los pies del Señor. Número uno, ahí hay un signo muy claro, un anticipo, como viene siendo la resurrección de Lázaro. Y segundo, María entrega sin medir y sin sacar cálculos lo que había sido su tesoro de toda la vida para su muerte, que es el nardo. Jesús va a entregar su vida sin sacar cálculo y sin dudarlo para regalarnos a nosotros la eternidad. Dos signos que en la unción de Betania el evangelista quiso destacar
para llamar la atención por todo lo que vendrá. Es precioso. ¿Y qué pasa cuando los signos son desde el corazón sin sacar cuenta, sin pensar si lo voy a poder recuperar, si voy a poder tenerlo después? Lo damos como el Señor va a dar su vida. Cambia el perfume del lugar donde estamos. Cambia el perfume. Es el perfume de Cristo que lo inunda todo. Cada vez que actuamos de esa manera, en nuestra casa, haciendo los quehaceres, en nuestro trabajo, realizando nuestras labores, en nuestra comunidad, llevando adelante nuestra misión y vocación, debería surgir el perfume de Cristo. Debería de cambiar el aroma en el ambiente, porque la actitud de Judas no es la misma que la de María. Todo lo que se podría haber hecho con ese perfume. Eso es dilapidar el dinero a todos los pobres que podríamos haber alimentado. Y ahí hay una profecía de Jesús que nos duele el corazón, pero es la realidad misma. A los pobres los van a tener siempre con ustedes. O sea, no se van a terminar nunca. Y lo que hagan con los pobres va a ser parte de su generosidad verdadera, no la de Judas, que era por otros motivos que necesitaba los 300 denarios o lo que fuera, ¿no? Creo que sí, 300 monedas, pero creo que eran 300 denarios, si mal no recuerdo. Entonces, y que es el salario de años, años y años, ¿no? Una locura. Pero bueno, Eh, fíjense qué belleza, todos los signos, todos los símbolos, todas las cosas y cómo cada parte que vamos leyendo de este Evangelio nos lleva irremediablemente a cuestionarnos, porque yo soy María o soy Judas. ¿Soy María o soy Judas? Porque el pretexto de Judas era impecable. Se transforma el ambiente porque lo que hago lo hago desde el corazón y dando la vida sin ningún tipo de reparo ni límite, como lo va a hacer el Señor en la cruz. Una muy bonita que es arte precolombina, miren qué bonita, arte latinoamericano, 100%, antiquísima, ¿no? Yo pienso que no sacó ninguna cuenta. No dijo por Patricia no, porque es una pesada, ni hablar Amanda, Carmelo. No, no. Valdrá la pena, Eduardo, qué locura. Melchor, Ángel, Elsa, Ricardo, Marta. ¿Valdrá la pena hacer esto? La unción de Betania. La unción de Betania que predice lo que él va a hacer, que es verdadero hombre, verdadero Dios, pero lo hace una persona como nosotros, una mujer como cualquiera de nosotros, una amiga, alguien que ama profundamente. ¿Somos capaces de hacer lo mismo? Así que bueno, con esto, amigos queridos del alma, llegamos y la semana que viene entraremos triunfalmente a Jerusalén con el Señor, si Dios lo permite. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo les voy a Sí, pasar el PowerPoint anterior y el de los anteriores capítulos y este también para que lo tengan, el de gracias. Lázaro, ¿no? No, por favor, un placer, para eso los hago, sino que aburrido. ¿Para qué los quiero yo? En mi computadora se apolillan, así que nada. Patricia, Eh, señora, Patricia, quería, tengo una, pues una duda ahí con relación a cuando
cuando Marta le dice que tú eres el Mesías, ¿no? Sí, ¿cómo no? Porque leí un texto de Benedicto XVI, Jesús Sí, de Nazaret, ¿no? Uno en donde él habla de la infancia, después de la vida pública de Jesús, creo que son como 2 o 3 tomos. Y recuerdo sí, es que, preciosísimo, precioso. exacto, y recuerdo que hay una parte donde él se refiere a los nombres, como a las autodominaciones de que Jesús se daba, ¿cierto? ¿Cómo era llamado? Sí, Y sí. que a él no le gustaba que le dijeran Mesías, porque Mesías tenía como una connotación muy política, ¿no? Exacto, Para tenía ellos. una connotación de orden temporal, no Ujú, salvífica. exacto. Por Ellos, ejemplo, inclusive el mismo Barrabás era un preso de mesiánico, ¿no? Como político, pues, o sea, exacto, porque había un movimiento mesiánico en ese momento, en el tiempo mismo que estamos viendo ¿cómo se llama? Estos relatos. Sí, Eran y tiempos por eso mesiánicos. cuando digamos, le decían Mesías, él decía que no lo pregonara, ¿no? O que no le dijeran así, los demonios le decían Mesías, Pedro en algún momento dijo Mesías y lo regañó, pero porque aquí a Marta no le llama la atención porque le dice Mesías. Porque justamente Marta ya está hablando del Mesías, que el Señor, o sea, acordate que es el último signo. Ujú. No estamos al inicio, sino que estamos al final. Ya estamos entrando en la pasión y el Mesías de Marta es el Mesías de la pasión. Lo que pasa Mm, que Marta no sabe que va a atravesar, que va a ser atravesado por esa pasión. Pero ya cuando el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Fíjate que no solo le dice Mesías, cuando voy al texto le dice, Señor, cuando se le denomina Adonai, es de la manera que el judío llamaba a Dios, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, o sea que ya estamos en un plano de que no es temporal, sino que estás en el plano de lo divino, definitivamente. El Hijo de Dios, ahí ya se lo está ya el contexto es redondeando. diferente. El contexto es diferente en el que le El dice que Mesías. habría de venir, según los profetas. Estamos hablando de la misma persona. Ah, El ya, contexto es diferente. claro que sí. Y lo que hace mención a que Jesús no quería que se dijera de él que era el Mesías, es lo que se denomina secreto mesiánico, que lo pone en marcha. El que más habla del secreto mesiánico indudablemente es Marcos, porque el Señor no quiere ser conocido por el show off, sino que quiere ser conocido por la entrega en la cruz. Acá es cuando quiero que me conozcan como quien realmente soy, no cuando multiplico los panes, no, acá, porque acá es la entrega, la redención, acá es la paga para que todos quedemos libres de la esclavitud del pecado. Ahí sí quiero que me reconozcan como el que soy. Ah, bueno, Entonces ya estamos ahí, ya claro que estamos sí, ahí. claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, mi honor, Patricia, querida. Sí, disculpa, hola. Mira, hola. a mí me quedó oyéndolo hoy, me quedó una duda acerca de Caifás, el sumo Sí, sacerdote. ¿Él sí. realmente pensaba que Jesús era quien era o no? No, por eso dice que había sido una revelación profética de Dios, Ajá. porque acordate que si hubiese sido por su cuenta no hubiese dicho lo que dijo. Él Ujú, se hace de alguna manera portavoz de Dios en lo que realmente es, que un hombre va a morir por todo el pueblo, y no solo por todo el pueblo, sino por todos ujú, aquellos, ¿no? Que forman parte de este nuevo pueblo que es la iglesia, y bueno, a donde estamos todos invitados a formarlo. Así que es un poco eso lo que indica justamente el Evangelio, que ujú. es una profecía, es realmente portavoz de Dios. Y Ajá, dice, como era sumo sacerdote, habló en nombre de Dios. ajá, pero él no lo creía. Y no, si es el que lo va a Ujú. condenar.
Por Así que eso, el que por lo va a eso. meter en la mazmorra, que Por eso era me parecía así como algo opuesto, ¿no? Que si él creía, o sea, lo iba a condenar. Ok, gracias, Patricia. no, de nada, un placer, Marianela. Gracias. Pero, pero yo, Bueno, pero yo creo que en este caso particular, el sumo sacerdote estaba viendo que Jesús le estaba quitando el protagonismo, su poder. claro, Y claro, entonces, bueno, ¿por qué me va a quitar el poder un tipo que viene de Belén, que es un pueblo claro. Peor, de Nazaret. que Nazaret? Fíjate, porque si fuera de Belén todavía está ahí en Judá, pero este que viene de Nazaret, ¿quién es? ¿Puede venir algo bueno de Don Nazaret? Nadie, correcto. Don Nadie. Así que Ok, bueno, bueno, gracias. un placer enorme, 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 enorme. Y que estén muy bien, tengan... sí, Elsa, tenés puesto el micrófono. Tenés puesto el micrófono. Gracias, Patricia, bendiciones. Adiós, Adiós. Ángela. Yo tengo un comentario final, Patricia. Me Sí, como impactó no, mientras mucho, Elsa se saca el micrófono. Sí, me impactó mucho el tema de que tú hablas de que la fe Escucha. es como Ah, un electrocardiograma no me y nombre. que sube y baja y cuando está recto simplemente estamos muertos, ¿correcto? sí, Ahora, señor. yo había pensado hace tiempo de que así como la tecnología en el mundo ha avanzado y cuando nace un niño hoy tiene un nivel de vida muy superior a lo que tenía 3.000 años atrás, porque todo ha avanzado en el mundo y la expectativa de vida, de calidad de vida, etcétera, ha mejorado. En temas de fe, estamos como el primer día. ¿Creemos o no Exacto, creemos? Y estamos, exacto. Y en el día lo experimentás, Carmelo. y En el entonces, día. eh, ¿Sabés por qué? Porque a veces se te presentan situaciones en donde la reacción, o decís, pucha, después te das cuenta, pero es lo primero que surge. Y digo, porque está el tema del no saber. Acuérdense cuál fue el pecado de Adán y Eva, de quererlo saber, porque cuando uno lo sabe la todo, soberbia. Ujú, ajá, claro, al saberlo todo, eh, no necesito la fe, me lo sé todo, o sea, tengo todo, el que sabe controla, ¿no? El que sabe, el saber es poder, dice el correcto. dicho. Entonces, es en el ámbito de Dios, que es el omnisciente, Él es el que lo sabe todo, ¿no? Justamente la fe está relacionada con la vulnerabilidad humana, con la debilidad, con la imperfección. Y es en el Zoom, en el que vos ayudaste a poner, Ajá, ahí hay clases que yo di sobre los cambios de la fe en las Sagradas Escrituras, ok, los cambios de la fe en nuestra vida y cómo las Sagradas Escrituras nos lo van demostrando. ok. Es fantástico, es un libro de Francisco Jalix que es espectacular, espectacular, donde no hay que tener miedo y tampoco dormirse en los laureles. Porque hoy No, creo, hoy estoy pum para arriba, como si hubiese salido recién de un retiro, y mañana a la mañana me llaman por teléfono y me dicen algo contrario a lo que esperaba, y boom, digo, reacciono y actúo como si nunca hubiese creído en nada. Entonces, somos falibles y lo más lindo que podemos hacer es abrazar esa fabilidad para que justamente decir, Señor, si no es contigo y con tu gracia, no lo podría nunca, no podría nada, nada podría, porque qué sé yo, eh, ¿no? Uno rodeado, amigos que están pasando por momentos espantosos, con enfermedades horribles, y vos decís, Señor, no podría, si no es por tu gracia, realmente sostenerme en algo así, ¿no? Y es así, ¿viste? Entonces, bueno, es para que no nos durmamos en los laureles. No, correcto. A Gracias, Patricia. Elsa, sí, que vos querías decir algo. a ver si me oís, Patricia. Perfecto, ¿Ahora me perfecto. oís? Sí, señora. Ah, bueno. Escucha,
Bueno, te puedo decir que muchas veces yo he leído este Evangelio, pero como lo viví hoy tan Qué bueno. profundamente, me encantó porque realmente me emocionó muchísimo, porque vos lo lees, nosotros lo leemos y cuando no tenemos el conocimiento que vos tenés, y bueno, lo leemos, pero hoy nos fuimos a lo profundo y estoy encantada. Te quería preguntar, yo escuché varias veces también por la Virgen como que estaba dormida y no muerta. Eso no lo entiendo Sí, mucho todavía. sí, Y vos perfecto. dijiste en un momento que cuando hay por 3 días da vuelta que el alma alrededor de las personas, eso no lo entendí muy No, bien. eso es lo que yo explicaba, que lo saqué, es de lo que opina, lo que sostiene la tradición rabínica de aquel momento. Calculó que al día de hoy también, porque eso es lo que sería el magisterio para el judaí, para nosotros, es la tradición rabínica, es como el magisterio para el judaísmo. Decían lo siguiente, que el alma del muerto permanecía 3 días alrededor de donde estuviera la persona para ver si podía regresar a darle vida o no, pero que a partir del Ah, cuarto día ya se consideraba que había entrado en la esfera de la muerte. Por eso Juan hace hincapié en esto de, mira que hace 4 días que está en el sepulcro y huele claro, porque ya está en los brazos de la muerte y ya se le escapó toda posibilidad de poder. A claro, ver, pensemos que eso es de una sabiduría absoluta. Muy probablemente hoy día no sea tan así, pero en aquel momento no claro, había electrocardiogramas, no había. ¿Y claro, qué debían de haber observado en más de una oportunidad? Que la persona que estaban velando pensando que estaba muerta había entrado en un colapso o en algo y volvía, se despertaba, entonces no podían ellos de alguna manera dar crédito de que estuviera realmente muerta. A partir del cuarto día, si no había novedades, que nadie gritara, abran la puerta porque no puedo salir. Este, ahí es donde, por eso por una semana entera, todos los días iban al cementerio, todos los días, ah, todos los días. ¿No? Para estar claro. 7 días es el Sheva, el duelo en hebreo, Sheva, es el duelo en hebreo, ¿no? Que se Sí, hace sí, porque incluso, mirá que escucho, Patricia, creo que hasta el día de hoy es así, porque yo tengo amigas judías que por 7 días todos acompañan, incluso si quedó así es, viuda, la acompañan por 7 días. Así que quiere la, decir que hasta el día de hoy eso sí, sí, sí. se debe Así seguir es, así. y toda la confraternidad, toda la comunidad trae comida porque no puede hacer nada. Lo único que tiene que hacer el deudo es Claro, hablar del que murió hasta el hartazgo, sí, porque esos 7 días son de sanación, son de duelo, de sí. dolor, para que la persona pueda desahogar. Es precioso, es de una Sí, sabiduría humana muy grande, muy, muy grande. Así que por bueno, eso María fue, escúchame, por eso María fue que le dijo a Jesús hace 4 días, exacto, por eso, exactamente, claro, para enfatizar que Lázaro había, para la tradición judía, muerto. estaba Y muerto. te respondo lo de la dormición en un minuto. Ellos, cada vez que lo de María, es que María murió, María murió, pero ¿te acordás lo que yo les expliqué recién? Para el judío, la dormición es como un profundo sueño en donde la persona atraviesa de esta vida a la otra. Pero Ah, María no entra en la corrupción de la muerte, María entra en la no es, dormición. Por eso se habla de la dormición de María y no de la muerte de María, porque nunca alguien preservada con tanto amor y con tanta delicadeza
puede conocer como dice el Salmo, ¿no? Creo que es el Salmo 16. No dejarás que tu amigo conozca la corrupción. No dejarás, ay, espera que ahora me lo sé de memoria. Ni dejarás que tu amigo conozca la corrupción. Le saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¿Cómo es? Quiero acordarme cómo empieza y no me... protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al sí. Señor, tú eres el lote de mi heredad y mi herencia. Mi suerte está en tus manos. Em, no me lo puedo acordar de memoria. Mira, hace mucho que no lo Bueno, leo. no importa, pero qué Eh, lindo, pero qué hermoso, muy y dice, lindo. Muy, muy, muy. no dejarás que tu siervo conozca la corrupción. Entonces, eso es la creencia, que María no conoció la corrupción de la muerte. Entonces se habla de la dormición de María. Pero María Qué murió bueno, porque es la buenísimo, primera resucitada, llevada en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Es lo claro, que nosotros claro. creemos. Bueno, Sí, chicos, sí. me voy, que Ay, qué hermoso, tengo... hermoso, María, hermoso. Y me gustó, ¿sabes qué? Lo último que te digo, lo que me gustó, ¿en qué parte nos ponemos? ¿O somos Judas o Mm, somos María? ¿Qué somos, ujú, no? Y a veces nos ujú. puede pasar eso, ¿no? Bueno, gracias, Patricia, Un beso. hermosísima, muy hermosa. Que estén Un muy bien. beso, Buenas sí. noches. Buenas Se me noches. cuidan Gracias, mucho. Cuídate. Chao, chao. Besos. Que gracias. les vaya muy bien.